había sido enviado y comisionado por el Padre para que diese testimonio de la luz y fungiese como el heraldo que llega a una población, el heraldo de los reyes antiguamente. Cuando un gobernante iba a ir a una población, el primero que llegaba era el heraldo, el mensajero, el que lo anunciaba, y después del mensajero, entonces el rey hacía su aparición. Pues a Juan le corresponde hacer el trabajo de anunciar acerca de Jesucristo. Y también para ubicarlos en un contexto histórico, Israel viene de el profeta Malaquías, el último de los profetas de aquel tiempo, 400 años en los cuales han tenido una historia impresionante de sufrimiento, de guerras, como lo relatan los macabeos, pero también de liberación a través de los mismos y luego una degradación y una decadencia espiritual para la nación judía, hasta el punto de que quien los va a gobernar prácticamente ni siquiera es un judío, es Herodes el Grande, un hombre que se casó con una mujer judía de la familia sacerdotal, y por lo tanto al emparentar con la familia sacerdotal entraron en una alianza sacerdotes y este personaje, para que Roma le permitiera a Herodes fungir como el rey de esta pequeña nación. Pero Herodes no era judío, él era idumeo o descendiente de los hijos de Esaú, mejor, hijo de Esaú, ya para ubicarlos un poco. Edom es Esaú, de tal manera que esa era la condición. Juan el Bautista nace en una época, amados hermanos, en las que la oscuridad espiritual estaba sobre la nación. Por eso es importante lo que Juan dice: yo no soy el que va a dar testimonio de la luz, o mejor, yo no soy la luz, soy el que da testimonio de la luz. Al decirnos que él iba a presentarnos la luz, indica que la nación estaba en oscuridad. No tener a Dios en nuestra vida significa una vida de tinieblas, una vida en lo oscuro, en lo que quizá todo vale, en lo que ya no hay censura de nada, porque en la oscuridad pues no se ve absolutamente nada. Pero cuando la luz hace su aparición, la luz de inmediato pone en evidencia todo lo que está mal, lo que está sucio, lo que está bien, lo que está desordenado y lo que está ordenado. Entonces Juan aparece en el escenario cuando esta mujer, la señora Elizabeth, terminó embarazada, siendo una mujer ya anciana. O sea, hay un acto milagroso para dar comienzo a la escena final del plan de redención en lo que respecta a la parte sacrificial de esta obra, porque aún no ha terminado la obra completa de la redención. Solo sucederá cuando el Señor se manifieste por segunda vez. Mientras tanto, quiero decir que la parte que tenía que ver con el sacrificio había llegado ahora a ponerse en la escena los actores que iban a estar allí haciendo la obra que Dios quería que ellos hicieran, y Juan es uno de ellos. Ahora, nace Juan el Bautista, 6 meses después va a nacer Jesucristo. Pero hay algo curioso: la señora Elizabeth era prima de María, la madre de Jesús, o sea que había un emparentamiento. Si la señora Elizabeth es prima de María, ¿qué era Juan para Jesús? Eran primos por allá en segundo grado, ¿ya? Pero hay importante, mientras María viene de la tribu de Judá, la otra familia viene de las familias sacerdotales. Esas dos familias que representan tanto lo sacerdotal como lo real, porque la familia de Judá era la tribu escogida para que de allí salieran los reyes. De tal manera que aquí vamos a encontrar a un rey y a un sacerdote.
Juan el Bautista tenía por derecho propio ser sacerdote. Su padre era sacerdote y por lo tanto Juan debía ser sacerdote también. Pero por el lado de Judá, no solo es la luz en términos, amados hermanos, de que Jesús era quien traía un mensaje nuevo de esperanza, de salvación para el pueblo, sino de que Jesús es quien va a instaurar su reino para comenzar a gobernar. No solo va a aparecer Jesús como rey, porque el tema de esta mañana no es Jesús el rey, sino Jesús el Cordero de Dios. Pero señalo esto de Jesús como rey porque antes de ser exaltado, la figura que nos permite ver a Jesús en su humillación no es la del león de Judá, para hablar del rey, sino la del Cordero, el cual implica sacrificio. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a este pasaje, Juan está haciendo algo interesante. Él va a anunciar ahora: Dios ha preparado el corazón del pueblo para que oigan al Bautista. Se le llamó el Bautista no porque ese fuera su apellido. Se le llamó el Bautista a Juan porque era el que bautizaba. ¿Ya? Inclusive la expresión bautista significa como el sumergidor, el metedor allá en el agua. ¿Ya? Esa era la idea del término bautista. Pero ahora Juan se presenta en el escenario de Israel y levanta su voz para decirnos: he aquí el Cordero de Dios. Es una presentación lo que está haciendo, pero quisiera llevarles rápidamente a que ese Cordero que ahora Juan está presentando, ese Cordero venía prefigurado en la Biblia y venía anunciándose desde tiempos antiguos. Quiero, amados, llevarlos a los primeros capítulos de la Biblia, al libro de Génesis. En el libro de Génesis encontramos, ya en el capítulo 4, versículo 2, dice la Biblia así: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue el labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aunque el pasaje no señala que Abel hubiese ofrecido un cordero, la Biblia nos está diciendo que ofreció de lo mejor de su rebaño. Ubicándonos un poco en el contexto del pastoreo de Israel, lo mejor del rebaño era los corderos, los primogénitos y en especial aquellos que nacían saludables, aquellos que nacían perfectos. Los ganaderos de estas regiones del mundo antiguo valoraban mucho a esos corderos que tenían esas características y que ellos consideraban perfectos hasta el punto de que eran llevados, cuidados, protegidos para que se convirtieran en los sementales del rebaño. Aún todavía sucede en algunos hatos ganaderos de ganado vacuno, puede pasar así. Pero aquí, amados hermanos, me da la idea pensar que lo que ofreció Abel no fue una oveja propiamente, sino un cordero. Y ahí la expresión importante: Abel fue pastor de ovejas. Y desde entonces toda esa descendencia, toda esa familia, todo ese linaje, todos ellos van a ser pastores de ovejas. Lo cual el Señor nos pone en un contexto en el que el pueblo está continuamente relacionado con el Cordero. No solo son pastores de ovejas porque a ellos les gustó las ovejas. Dios quiere que sean pastores de ovejas para que siempre en su mente esté la contemplación de lo que había de venir, pero que estaba representado en la figura de un cordero desde la antigüedad. Abraham fue pastor de ovejas. Un día cualquiera Dios le dice a Abraham: sacrifícame tu hijo.
Y Abraham dijo, bueno, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ustedes saben que ese pasaje hoy por hoy puede generar malas interpretaciones y algunos dirán, bueno, ¿qué es ese Dios? ¿Cómo es ese Dios que le va a pedir a uno de sus hijos que le sacrifique su hijo, lo cual le va a causar tanto dolor? No quisiera quedarme ahí hablando acerca de lo que sintió Abraham. Cualquiera que es padre podrá acercarse un poco y sentir el dolor, pero la Biblia dice, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, ¿qué fue lo que le creyó? Que Dios le había dicho que haría de él un hombre, el cual sería padre de multitudes, pero tiene un hijo. Y el único hijo que tiene, aun cuando usted dirá, pero era padre también de Ismael. Sí, pero al ser padre de Ismael, Dios le había dicho, en Isaac te será contada descendencia, no a través de Ismael. Quiero expresarlo de esta forma. Ismael es como el resbalón de Abraham, pero en el plan del Dios eterno es Isaac el que está para ser el descendiente, el que comienza el linaje de Abraham. Ahora, creyó Abraham a Jehová, y cuando Dios le pide ese hijo en el cual le sería contada descendencia, no objetó, no puso problema, no le dijo que no puso en primer lugar sus sentimientos, sus emociones. Y aprovecho para hacer aplicación acá. A veces nosotros ponemos en primer lugar nuestros sentimientos, nuestras emociones, antes que el cumplimiento de las palabras de Dios. Hoy por hoy hay mucha gente que quisiera vivir las palabras de Dios de acuerdo a lo que sienten, pero no de acuerdo a lo que Dios ordena. Y la relación con Dios está basada en que Él da la norma y nosotros la acatamos. Me llamáis Señor, dijo Jesús, pero no me hacéis caso. Y si yo soy vuestro Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está la obediencia? Cualquiera que llame a Cristo Señor está diciendo que su vida está sometida a la voluntad de Él, a la voluntad de Dios. Que ya no vivirá conforme a sus deseos, ni a sus pasiones, ni a sus emociones, sino que vivirá para hacer la voluntad del Todopoderoso. ¿Fácil? No, no es fácil. Porque todos los que estamos en esta mañana acá somos seres emotivos, sensitivos. Nos duelen muchas cosas. Y a Abraham probablemente le dolía profundamente, pero antepuso a su dolor, a sus sentimientos, la obediencia. Obediencia movida por la fe, porque la obediencia es un acto que se desprende de la fe. Usted no va a actuar en obediencia si no ha creído. Y Abraham creyó y actuó en obediencia. Pero mire, hay algo curioso, y usted dirá, ¿y qué tiene que ver el cordero? Está bien, Abraham era pastor de ovejas y toda su familia eran pastores de ovejas, su sobrino era pastor de ovejas, tenían tantas ovejas que hasta tuvieron problemas por la tierra. Cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo en el monte Moriah, camino de 3 días, un asno que llevaba la leña. Quisiera preguntarles, 3 días no creen que es un camino muy largo de agonía, de sufrimiento? Yo me imagino a Abraham con el cabestro, ¿verdad? De la mula, y en la otra mano su hijo, y caminando hacia el monte Moriah. Él sabía lo que tenía que hacer, pero su hijo no. Y eso quizá le produzca más dolor. Ahí estaba Abraham. Quizá miraba a su hijo y de vez en cuando sus lágrimas rodaban por sus mejillas, pero aún así avanzaba. Yo le pregunto, ¿se hubiera devuelto usted? Yo quizá respondería, tal vez ni siquiera hubiera iniciado. No es fácil.
No es fácil. Ahora, Abraham no es el héroe. Abraham no es el modelo, no. Aquí hay algo interesante, y es que cuando llegaron al lugar y puesta la leña, ya estando sobre el altar, y como llegando al último momento, ¿verdad?, en el que Isaac está siendo colocado sobre la leña, el Dios grande, maravilloso, el eterno, trajo un sustituto para que el hijo de Abraham no muriera. Y aquí viene una de las doctrinas que tiene que ver con la doctrina de Cristo, que es la sustitución. ¿Qué hace Dios? Dios, cuando el chico preguntó, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Qué le dijo Abraham a su hijo? Dios proveerá. Y habla que había fe en Abraham, una fe puesta por Dios. Es más, Abraham creyó que Dios podía levantarle hijos aún de las piedras, porque para Dios todo es posible. Las películas y todo esto que han salido a partir del relato bíblico muestran ya a un hombre levantando un puñal. Sí, obviamente Abraham vivió en una época en la que las hojas no eran de acero, probablemente era un cuchillo de piedra. Y ahí Abraham iba a soltar el filo de esa piedra sobre su hijo cuando Dios lo detiene y le mostró un cordero que estaba por ahí enredado en la maleza. Dios proveyó ¿qué? El cordero. Y con eso ya Dios venía dándonos enseñanza, venía adoctrinando a la nación diciendo, el hombre por el hombre no puede hacer nada. La única manera para librar al hombre tiene que ser porque Dios mismo obre una sustitución, y el cordero que aparezca no es un cordero provisto por los hombres, es un cordero provisto por Dios. Si yo le preguntara de qué rebaño era este cordero, no lo sabemos. Creo que no tenía dueño aquí abajo. El cordero fue una provisión divina. Ese cordero allá en el monte Moría está significando, proyectando, enseñando, anunciando previamente que en el futuro Dios haría una provisión, no de un cordero como el de Abraham, sino el de un cordero perfecto que no solamente supliera o sustituyera a un solo ser humano, sino que sustituyera a millones y millones que creerían en él. Cristo como Cordero de Dios. Pero si vamos más adelante en la historia, en el capítulo 13 del libro de Éxodo, quisiera que usted por un momento, si puede acercarse al capítulo 13 de este libro, ahí de nuevo aparece en un momento importantísimo de la nación, otra vez la presencia del Cordero. O sea que en esta primera parte estamos analizando al Cordero anunciado, al Cordero profetizado. Luego hablaremos del Cordero presentado y por último el Cordero predicado. Entonces aquí está en el capítulo 13 una de las enseñanzas importantes para entender una de las fiestas judías, quizá la más importante de las fiestas de la nación de los judíos. Y tiene que ver, el 12, la Pascua. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Aparece el cordero otra vez. Han pasado muchos años después de Abraham. Estoy pensando que han transcurrido más de 400 años. Pero ellos siguen cuidando ovejas. Aún en Egipto, aún estando en una nación extranjera, allí fueron ellos pastores de ovejas. Lo cual los hacía abominables a los egipcios, porque para los egipcios los que cuidaban ovejas eran inmundos.
cosas de la cultura antigua, cosa de la cultura egipcia. Pero bien, ahora el Señor les está diciendo, vamos a salir de Egipto y vamos a empezar a caminar hacia la tierra de Canaán, pero lo que va a marcar el comienzo, el punto de partida, va a ser la muerte del Cordero. Y quisiera mencionar que ahora que están los Juegos Olímpicos, se han dado cuenta que cuando los atletas están en la grilla, en la parte de la salida, hay un personaje que tiene como una pistola. Los atletas tienen que estar tan concentrados que solo podrán iniciar su carrera cuando suena el pistoletazo. ¿Ya? No antes, porque si alguien se mueve antes, se anula la partida. Debían estar concentrados a ese pistoletazo que marcaba el inicio. Ellos, los israelitas, no era un pistoletazo. Lo que marcaba la salida de Egipto era propiamente lo que Dios les estaba ordenando acá. La noche tal, ustedes van a sacrificar en la tarde a un cordero y lo van a tener que comer. Usted dirá, eso no es ningún castigo. Para usted que lo come no, pero para el cordero sí. Es que el castigado no iba a ser el pueblo, el castigado era el cordero. Ahora, si leyéramos este pasaje, encontraríamos las características de este cordero. Este cordero tendría, amados hermanos, como características que debía ser perfecto, sin defecto. Esas eran las condiciones. De un año, perfecto, sin defecto. Esas eran las características que se estaban exigiendo para este cordero. Bueno, uno se pregunta, ¿y por qué de un año? Porque estamos hablando entonces de un animal que tiene ya cierto desarrollo y aunque es joven, está en el momento de comenzar a ser productivo el cordero. Pero debía en ese año haber sido cuidado de tal manera que no se le vaya a quebrar una pierna, una pata. No debía tener ningún defecto al año. Por eso había que cuidarlo. Se considera de que muy probablemente los judíos cuando celebraban la Pascua tenían al corderito que habían dedicado. Cada año hacían esto. Cada año tenían que sufrir el tener que sacrificar un cordero. Ahora, el asunto es que el cordero, que es un animal que tiene como características someterse, mansedumbre, ¿qué más nos representa un cordero? Nobleza, humildad, sumisión. Ya el cordero creo que nos indica muchas cualidades. Pero hay algo y es que es probable que la familia lo cuidaba tanto que generara unos lazos afectivos con el animal. Si usted cuida a un gatito por un año, probablemente al año usted no querrá regalar el gatito, porque usted se encariñó con el gatito. Y tener luego que sacrificar el gatito le va a causar mucho dolor. El pueblo tenía entonces que aprender a desprenderse también de eso que le generaba apegos en obediencia a Dios. El cordero tenía que ser sacrificado aquella tarde. Oigan bien, el Señor le dijo, mira, van a contar cuántos miembros son de la familia, mirarán cuánto tiene el cordero de un año. Yo no soy bueno en esto de corderos, de cabros, ni de ganado de esta especie, pero yo pensaría que un cordero de un año tal vez esté pesando, no sé, unos 30 kilos, tal vez, menos. La familia tenía que analizar que debían tener la capacidad de comerse todo el cordero. O sea, no podían desperdiciar nada del cordero. Lo que estaba permitido que se comiera, había que comerlo todo. Eso nos indica algo. El cristiano debe comer a Cristo, no una parte, sino completamente. O sea, mi relación con Cristo debe ser una relación
en la que yo estoy viviendo a Cristo íntegramente. Me explico. No estoy tomando algunas cosas de Cristo y otras no. Aquí el paquete es completo. Aquí el cordero es completo. Y ellos debían comerlo. Ahora, si la familia era muy pequeña, la indicación era, pues, únanse 2 familias para que lo puedan comer. Lo cual ya nos estaba dando otra indicación. El cordero era señal de comunión. No solo era sacrificio, el cordero es señal de comunión. Y alrededor de la carne del cordero iban a estar los miembros de la familia principalmente, y luego otras familias, lo cual ya nos está dando también a nosotros la indicación de una tarea misionera. No sé si ustedes lo ven así. O sea, hay que compartir el cordero con las otras familias. Pero ¿con quién compartimos el cordero primeramente? Con nuestra familia. Hay probablemente cristianos en nuestros días que el cordero lo comparten con otras familias y no con su propia familia. Pero la indicación acá, primero su familia y luego la otra familia, para compartir con ellos esto. Ahora, esa noche ellos tenían que hacer algo. Los corderos, ¿cómo los sacrificaban? Pues había que degollarlos. La sociedad de hoy se ha vuelto tan sensible que uno ya casi no sabe ni cómo explicar esto, porque, ¿verdad? De pronto hasta algunos se podrían incomodar, quizá no a ustedes, pero como esto lo escuchan personas en otros lados, de pronto hagan comentarios diciendo, no, ese pastor habla muy crudo. Pero para poder explicar bien, degollar, yo tendría que, amados hermanos, usar las palabras correctas, y en este caso era pasar la hojilla por el cuello del animal para que el animal se desangrara completamente. La sangre del animal tenía que ser tomada en una especie de vasija, en un recipiente, la sangre de ese cordero. Ellos no iban a beber la sangre. Ellos iban a comer la carne, pero no iban a beber la sangre. Con la sangre tenían que hacer algo. Coger, untar la sangre, ¿dónde? En los dinteles de las puertas, en las entradas de las casas, había que colocar la sangre. Dios le dio esa indicación al pueblo de Israel. Le dijo, mira, esta noche el pueblo se va. Esta noche el pueblo sale. Pero van a hacer esto, porque esta noche en Egipto los primogénitos van a morir. Iba a haber mortandad en la última plaga derramada sobre los egipcios. ¿Recuerdan las plagas de Egipto? La última es la muerte de los primogénitos. Pero Dios va a hacer otra vez sustitución. Mire que otra vez aparece la figura de la sustitución. ¿Cuál? En el hogar de los israelitas no iba a morir el primogénito de esa familia. Iba a morir un cordero en lugar del hijo de la familia. O sea que Dios es bueno, misericordioso. Y usted dirá, pero ¿por qué Dios está obsesionado por los primogénitos? Porque Dios ha dicho, todo lo primogénito del hombre o del animal me pertenece a mí. Solo que nosotros no valoramos de esa manera, pero al pueblo se le enseñó que lo primero del fruto de nosotros y del fruto de la tierra le corresponde a Dios. Pero Dios no va a traer dolor a los padres israelitas, va a traer gozo a través de la sustitución. Esa noche, Raúl iba a preguntar algo, perdón. Sí. Está en lo correcto. Está en lo correcto, y espero que como las hermanas están en el campamento no van a preguntar por qué.
Pero tiene razón, Raúl acaba de citar algo que está ahí en el mismo capítulo para decirnos que Dios estaba pidiendo para él el primogénito de los machos, no de las hembras. Ya en otro momento quizá hablemos del asunto, pero es claro eso, es solo de los machos, de los animales y del hijo primogénito. En Egipto esa noche iban a morir los primogénitos de las familias, empezando por el encopetado faraón. El próximo rey, mejor, el próximo emperador de la nación de Egipto tenía sentencia de muerte esa noche. Pero no solo el heredero al trono de Egipto, hasta en la familia más humilde de los egipcios había sentencia. Pero había sentencia para los israelitas también, solo que a Israel se le dijo: sacrificarán el cordero, y en lugar de vuestro primogénito, el cordero morirá. Esa noche iba a pasar el ángel de la muerte. Tampoco me pregunten acerca del ángel de la muerte. Solo estoy citando lo que dice la Biblia. Esa noche iba a pasar el ángel de la muerte, y cada casa que tenía la marca de la sangre, el ángel no entraba. Porque el ángel sabía que ahí ya había habido un sacrificio sustituto, un sacrificio expiatorio. Entonces, cuando veía una casa, esa figura que nos habla el texto del ángel de la muerte, que no había sangre en la puerta, ahí moría el primogénito. Esa noche hubo gran clamor, muchísimo dolor en Egipto. Todas las familias de los egipcios, amados hermanos, sintieron la muerte del primogénito. Que se muriera el primogénito en aquellas épocas dolía mucho más que se muriera cualquier otro hijo. Eso parece injusto, pero así se vivía la experiencia de la muerte del primogénito. Ahora, como ha muerto en cada casa de Israel un cordero, ahora la vida sonreía. La vida del primogénito estaba asegurada, ya no corría peligro. Y estoy hablándole de esto es porque se está anunciando desde tiempos antiguos lo que sería hecho en Cristo por su obra expiatoria en la cruz como Cordero de Dios. Pero debo avanzar, porque Juan entonces en el Evangelio, volvamos a tener la cita de: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí. Antes se estaba anunciando de manera simbólica, prefigurada, a través de los tipos usados para hablarnos del sacrificio de Cristo. Quiero que sepamos algo: sin derramamiento de sangre no hay remisión por el pecado. O sea, sin derramamiento de sangre, que quiere decir muerte, sin muerte no hay vida. Por eso la Escritura dice que cuando sembramos un grano de trigo, el grano tiene que morir para que ahora nazca una nueva planta. ¿Ya? Cuando Juan dijo he aquí, está diciendo ya no hay que esperar más. El he aquí significa ahora mismo. Les anuncio, les quiero presentar, porque durante siglos Israel ha sacrificado millones de corderos y no han solucionado el problema del pecado del pueblo, y todos los días tenían que ofrecer sacrificios, lo cual indicaba que el sacrificio hecho por ellos era insuficiente, era limitado, era incapaz para resolver el problema de la nación. Pero Juan estaba diciendo: pero señoras y señores, yo les presento al Cordero provisto ¿por quién? Por Dios. No es provisto por el hombre, viene de arriba. Por eso Juan en el capítulo 1 nos viene hablando acerca de que el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo es Dios, pero que ese verbo se vino a la tierra, tomó forma humana y habitó entre nosotros para dar su vida en rescate por muchos, dice la Biblia.
Ahora se acerca Jesús a Juan el Bautista y Juan vio cuando el Espíritu de Dios descendía sobre Jesús en forma de paloma. Eso ya lo sabía Juan. Juan había recibido por revelación de Dios que sobre quien viera tal acontecimiento, Juan podía ahora decir: este es el Cordero de Dios. Mire, esto no fue un asunto de familia, que de pronto, no, pues como es el primo. No, esto no fue un asunto. Parece ser que inclusive, oiga bien, Juan y Jesús no se criaron juntos. Y es más, pareciera ser que la relación entre ellos fue muy distante. Los dos están bordeando los 30 años, la diferencia 6 meses. Juan, desde muy niño, empezó a tener contacto, algunos consideran, con un grupo de religiosos llamados los esenios, con el deseo de vivir una vida recta delante de Dios, apartado inclusive de los demás. Juan el Bautista tenía unas prácticas un poco extrañas en su vestimenta y en sus dietas. Juan el Bautista vestía con pieles de camello, lo cual nos indica pieles de camello. Mire, en Israel era más fácil encontrar pieles de ovejas, pieles de cabros, pero de camellos no. Los camellos pertenecen más hacia la parte sur, hacia la parte del desierto, hacia el lado de Egipto. Territorio que fue, amados hermanos, en buena medida, y está comprobado por los hallazgos arqueológicos, que fue el asentamiento de los esenios. Si él está vistiendo pieles de camello, no era porque fuera un hombre supremamente rico y la piel de camello quizá fuese la piel más fina, no. Ahora, por un momento, las hermanas o los hermanos que se han puesto chaquetas de cuero, pantalones de cuero, ustedes dicen: ponerse un pantalón de cuero, eso cuesta un dineral. Sí, porque el pantalón de cuero ahora ha sido curtido y además de eso tiene unos forros, pero imagínense en aquella época donde las técnicas de curtir las pieles no eran nada cómodas. Ponerse una piel en aquella época no era nada cómodo, era una situación supremamente complicada, pero duraban mucho. Yo no quisiera imaginarme a qué huele una persona que se pone piel de camello. ¿Qué camello? Sí, probablemente debió haber sido criado ahí, ¿verdad? ¿Y por qué está vistiendo extrañamente? La Biblia no nos revela la razón por la cual cuando se anuncia la aparición de Juan, es un personaje que viene ¿de dónde? Del desierto, que viene del desierto. Eso muestra que sucedió algo que nosotros no conocemos, que la Biblia no nos revela, pero este personaje viene del desierto, viene vestido así y además de eso no come normal. Tal vez sí, pero mira, este personaje come langostas. Y no langostas del mar Mediterráneo. Porque a algunos se le vuelve la boca agua pensando en esas langostas de mar. No, la expresión para nosotros que conocemos el campo: unos grillos. Come grillos, los mete en la miel y come. Grillos y miel silvestre. Un poco raro, extraño este personaje, ¿verdad? No, no es extraño. A la verdad, nosotros nos movemos de nuestro contexto y vamos a mirar que en otras regiones comen cosas extrañas. Para él que venía, los extraños eran los que comían lo demás. Él come lo normal. Ahora, ¿cuán económico sale alimentarse así? Bien, ese era Juan. El personaje es extraño, mas sin embargo la gente, cuando Juan les anuncia y les predica: he aquí el Cordero de Dios, quizá hubo un silencio impresionante porque no podían entender qué es lo que nos quiere decir Juan. Juan, cuando ve que es Jesús sobre quien ha descendido el Espíritu Santo en forma de paloma y que probablemente ni siquiera lo reconoce como un pariente suyo,
Jesús le dice, vengo para ser bautizado por ti. ¿Sabe qué dijo Juan? No, no, no. No puedo bautizarle. La razón por la que Juan dice que no le puede bautizar es porque Juan entendió que el que venía era mayor que él. ¿Cuánta humildad? ¿Cuánto reconocimiento para la persona de Jesús? Aquí el reconocido no es Jesús. En este momento que les estoy narrando, el que tiene el reconocimiento, ¿quién es? Juan. A Juan lo escuchaban, a Juan lo seguían. Jesús es un extraño, un desconocido. Pero Juan, por revelación de Dios, supo que este era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Juan quizá fue invadido por un temor que solo él pudo experimentar, y por eso dicen, no, no puedo bautizarlo, porque yo ni siquiera soy digno de encorvarme. Ni siquiera encorvándome y postrándome para soltarle las sandalias, ni siquiera para eso soy digno. ¿Quién es el único digno entonces? El Señor Jesucristo. Él, Juan, del que Jesús dijo, no hay hombre tan grande como él. Juan dice que él no es digno ni siquiera de soltar las sandalias de Jesús. Aún así hay creyentes hoy que se sienten dignos de sentarse en la mesa, ponerle silla a Jesús y decirle, venga Jesús, charlemos un rato. Un hombre al que mucha gente ha escuchado por televisión, no me gusta mencionar nombres porque eso me parece que no es correcto, no es ético, pero este hombre escribe un libro, es un predicador americano, y él dijo, yo conocí a Jesús un día que yo estaba en la clínica y yo estaba acostado en mi cama, enfermo, y Jesús entró por la puerta y entonces llegó y me saludó, dice él, pero lo narra con tal naturalidad que pareciera que el que llegó fue un amigo. Y dice, y llegó y se sentó en esas sillas que colocan al lado de la cama del enfermo, y llegó y se sentó y me enseñó, me recomendó algunas cosas y me dijo lo que yo tenía que hacer y luego se fue. ¿Ustedes creen que si uno tiene una experiencia con Jesús, lo va a ver como tan natural? Las experiencias con Dios son sobrecogedoras, aterradoras, impresionantes. Y lo que está viviendo Juan ante el Cordero de Dios no es otra cosa que el temor y el sentirse insignificante, y además de eso, poca cosa es él delante de Cristo. Yo sé que probablemente usted ha dicho, yo me pongo a conversar con Jesús. Bueno, si es el vecino está bien. Si es el compañero de trabajo, si es Jesús, si es Chucho está bien, sí. Pero si es Jesucristo, respeto, reverencia, adoración, honor. ¿Ya? Juan lo está viviendo así. Ahora quiero ir mostrando esto, y es que solo un sacerdote podía preparar al cordero para el sacrificio. ¿Ya? ¿Y Juan es de familia sacerdotal? O sea, aquí no hay casualidades. Aquí hay un plan perfecto de Dios. Dios crea la norma perfecta y Dios va a actuar en eso que Él ha creado. Él va a permitir que los hombres se muevan dentro de esa norma. Dios no prevarica. Él no hace la norma para luego torcerla. Dios es perfecto y además de eso es justo. Por lo tanto, si Él ha dicho que son los sacerdotes los que debían ofrecer los sacrificios, pues en este caso, permítame, el cordero era llevado, pero los sacerdotes se encargaban de prepararlo para el sacrificio. Cuando llevaban al cordero para el altar, el cordero no podía llevar ni la más mínima impureza en sus casquillos, ¿ya? Ni en su cuerpo. O sea, el cordero era lavado para llevarlo luego al sacrificio. Jesús
va a ser ahora como Cordero de Dios, lavado para el sacrificio. ¿Estamos comprendiendo el asunto? Ahora, por eso es que cuando Juan le dice, no lo puedo bautizar, Jesús le dice, es necesario que cumplamos toda justicia. Le está diciendo, no se trata de si usted quiere. Se trata es de que el Padre ya ha dicho cómo es que las cosas deben ser. Y no hay otra manera. Entonces, ante esas palabras, Juan, me imagino tomando a Jesús y llevándolo a las aguas, simbolizando la preparación de Cristo como Cordero de Dios para el sacrificio. Abraham tuvo que alistar la leña y todo durante 3 días, pues Juan iba a alistar el cordero para los 3 años que seguían, porque al final de los 3 años sería el sacrificio. ¿Ya? Entonces ahora Jesús es presentado como el cordero, que ya no es el cordero profetizado, ahora es el cordero real, no el prefigurado. No los tipos que se habían presentado siglos antes. Ahora Juan dice, aquí está. Pero luego señala, dice, Cordero de Dios. ¿De qué rebaño venía? Del rebaño celestial. Es el Cordero de Dios. No es del hacendado más grande de Israel, no, es de Dios. Dios ha traído este cordero y dice que quita el pecado del mundo. Me gustaría que en alguna ocasión ustedes puedan leer el libro de Hebreos, o mejor la carta a los Hebreos, para poder comprender un poco más, porque el escritor, aquí Juan presenta a Jesús como el Cordero, pero el escritor de Hebreos nos va a decir que antes tenían que presentar unos sacrificios y el sacerdote lo hacía continuamente, pero que eran imperfectos, y que ahora ha aparecido el Cordero perfecto que se ofrecerá una sola vez para siempre por los pecados de los hombres. Pero debo aclarar, porque cuando uno lee acá, quita el pecado del mundo, pareciera ser que todo el mundo va a quedar sin pecado. No. Es una expresión de Juan para hablar de la universalidad de la obra de Cristo, del alcance, de la magnitud de la obra de Cristo. Así como cuando usted quiere destacar un hecho y decir, mire, a mi casa vino todo el mundo el domingo. Cualquiera sabe que sí, tiene una casa bonita y grande, pero tampoco, no exagere. Pero usted quiere destacar, y la expresión aquí, todo el mundo, es para darle fuerza a la frase y querer decir, el alcance es bastante grande. Isaías profetizó 8 siglos antes de la muerte de Cristo y dijo, como cordero manso, capítulo 53 del libro de Isaías, como cordero manso fue llevado al matadero, enmudeció delante de sus trasquiladores. Isaías lo vio antes que Juan, obviamente vivió antes que Juan, pero lo anunció y dijo, el Cordero de Dios irá al sacrificio, dará su vida en rescate por muchos. Y usted, hermano y hermana que está aquí esta mañana, afortunadamente hace parte de los muchos que han sido alcanzados por la obra maravillosa del Cordero de Dios. Ahora, el pecado no lo quita, y quisiera hacer énfasis en lo que Juan dice, el Cordero de Dios que quita. ¿Quién quita el pecado? El Cordero de Dios, la obra de Cristo. A veces nosotros cogemos a una persona y queremos que la misma persona se quite los pecados. No. Si no se los quita a Dios, no hay manera. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre sí. ¿Recuerdan lo que dijo el profeta? Sus pecados no van a desaparecer. No crea que los pecados se lavan, se quitan llevando un mercado a la familia pobre. No, eso es errado. Llevarle el mercado a una familia pobre en necesidad es su obligación, es mi obligación. Pero eso no nos hace buenos. No nos hace buenos.
Bueno es Dios que nos da los recursos para poderlo hacer. Bueno es Dios que nos pone en el corazón tal cosa. Él es el bueno. Ahora, el único que puede quitar el pecado es el Cordero de Dios. Cuando moría un cordero, el cordero de la expiación o el macho de la expiación, macho cabrío, el sacerdote ponía las manos sobre este animal como en señal de poner los pecados de todo el pueblo, y luego lo degollaban y al otro animal lo enviaban al desierto. Esa era la figura que se usaba para la expiación. Pero aquí, amados hermanos, solo hay un cordero, y ese cordero va a morir en representación de todos nosotros, como el cordero que apareció enredado en la maleza en el monte Moriah, que sustituyó ¿a quién? A Isaac. Luego el Cordero de Dios que muere en la cruz nos sustituyó a nosotros. O sea, Dios hizo provisión a través de Cristo para que usted no tenga que morir y la vida le sonría a usted y a mí. Él es nuestra vida. Ahora, si Él murió por nosotros, ¿a qué estaríamos dispuestos nosotros por Él? Creo que no dimensionamos, nos cuesta mucho. Nuestra naturaleza no nos permite dimensionar la majestuosidad de la obra de Cristo y el beneficio tan grande de lo que Él hizo por nosotros, hasta el punto de que nosotros pareciera ser que no entendemos bien esto y por lo tanto también parece que es casi un favor que le hacemos a Dios, que nosotros seamos aquí en esta tierra sus hijos y los que predicamos el evangelio. Y bueno, Dios, voy a sacar un rato para hacerlo porque pues no. Pablo entendió la obra de Cristo en la cruz y por eso él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es, y es entregar su vida hasta la muerte. Hasta la muerte. Nosotros probablemente no tenemos esa misma fuerza, pero tenemos el mismo espíritu que había en Pablo. Y eso indica que cuando el Espíritu quiera llevarnos a hacer eso, lo hará. Afortunadamente no estamos solos, ni es tampoco con base en nuestra fuerza ni en nuestra fe, sino en la obra de Cristo. Debo cerrar que hoy por hoy el Cristo al que nosotros predicamos, tenemos que seguirlo predicando como el Cordero de Dios que quita, y hay que seguir hablando de ese Cordero. Pero permítanme también decir, cuando salió Israel de Egipto, los israelitas que salieron llevaban el Cordero adentro. Sí me hago entender. Ellos comieron el Cordero y ahora el Cordero iba adentro. Pablo dijo: yo oro para que Cristo sea formado en vosotros. En otras palabras, para que Cristo esté formándose dentro de vosotros. Algo así como una especie de embarazo. Pero usted me interprete bien la figura. Sufro como con dolores de parto, dijo el apóstol, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Los israelitas salieron con el Cordero aquí, adentro, en sus entrañas. El Hijo de Dios tiene que vivir con Cristo en su interior, en su adentro, en sus entrañas. En otras palabras, la fuerza que ellos iban a tener para caminar ahora no la iba a proveer ni la yuca, ni el plátano, ni las alberjas. La fuerza física que ellos iban a tener para hacer el recorrido hacia la tierra de Canaán, ¿quién la iba a dar? La carne del Cordero. Eso significa que este camino del evangelio usted no lo puede, amados hermanos, recorrer si no es por la energía o por la fuerza o por el poder que Cristo da en su interior. ¿Claros? ¿Qué tal si nos colocamos en pie? Probablemente podamos decir mucho más acerca de Cristo como el Cordero de Dios, pero yo no iba a predicar hoy, sino que el predicador se enfermó y entonces igual el tema estaba y era necesario hablar del tema de Cristo como Cordero de Dios. Si quedan dudas, si quedan inquietudes, ahora al calor de un tinto o de una aromática podemos conversar. Pero vamos a orar agradeciendo a Dios por ese Cordero.
¿Está el Cordero dentro de usted? El próximo domingo vamos a celebrar la Cena del Señor acá, ¿ya? Porque ese acto de la cena, ya no vamos a matar más corderos. Por eso Jesús dijo, no, ahora van a usar pan y vino. Pan. Y el Señor dijo, este pan representa mi cuerpo. Y la sangre, perdón, el vino representa su sangre. Y Jesús dijo, el que no come mi carne. Y Jesús estaba hablando de simbólicamente comer la carne de Jesús. Por eso cuando nosotros celebramos la cena, estamos diciendo, necesitamos comer del Cordero de Dios, ¿ya? Porque es la fuerza, no la cena, el Cordero es la fuerza que nos permite seguir avanzando en esta vida. Hermano, Dios ha perdonado sus pecados. No sé si eso le dé gozo o de pronto produzca un bostezo, pero tan maravillosa obra produce un gozo profundo. Dios me perdonó. Dios quitó mis pecados, pero para quitar mis pecados no es algo así como lo que están haciendo en La Habana. Borrón y cuenta nueva. No. Alguien tenía que pagar, porque la justicia de Dios debe ser satisfecha. Y Dios dijo, entonces va a pagar el Cordero. En La Habana no hay Cordero, no hay sustitución. Hay una negociación. Yo no quiero meterme en el tema de política, pero lo que quiero mencionar es, Dios es justo y dijo, los pecados traen muerte, tiene que haber muerte. Pero la muerte va a ser sobre un sustituto, el Cordero de Dios, que morirá una vez para siempre y que quitará los pecados de todos los que el Señor por su gracia ha llamado y llamare a caminar con Él. Dele gracias a Dios ahora por el sacrificio de ese Cordero de Dios. Si hay momentos en los cuales usted ha sentido que ya no da más, que es probable que usted no está seguro si va a ser salvo o no, y que eso lo desanima y lo aflige, quiero decirle, es que quizá no tiene claro que así como Abraham creyó y Dios proveyó y Dios trajo sustituto, si usted ha creído, Dios ya le sustituyó en la cruz por su Hijo Jesucristo, y usted ahora tiene la vida, una vida que debe vivirla para Dios, para honrarlo a Él, para glorificarlo a Él. No es una vida para gastarla en deleites, en placeres, en cosas de este mundo, no, porque si fuera así indicaría lo contrario, que no fuimos llamados, que no hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Aun cuando hay pecado en nosotros, aborrecemos ese pecado, detestamos ese pecado, no nos complacemos en él. Nuestra complacencia está cuando podemos disfrutar la presencia del Cordero, cuando podemos tener esa comunión con Cristo, con Dios, ese Cordero que me fortalece interiormente. Y aún en esos momentos de inseguridad, de incertidumbre acerca de mi fe, sé que estoy en tus poderosas manos y ahí estoy seguro, Señor. Me perdonaste, me limpiaste. Gracias, Cordero de Dios, por quitar nuestros pecados. Gracias. Sea bendito, sea exaltado, sea glorificado, mi Señor. Gracias.
Gracias, Señor. ¿Qué tal si entonamos esta canción viejita? Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Dile al Señor: tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dígale al Señor: fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Aleluya. Sí, Señor. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, sí, y grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Bien. Agradecemos a Dios su misericordia, el habernos permitido hoy estar aquí. Vaya usted pensando en que alguien lo reemplazó en la cruz, en la muerte, para darle vida, y ese es Jesús. Viva agradecido con Él. Hónrelo, sírvalo con todo el corazón. ¿Sí?